Para derrotar a la Alemania nazi, los líderes de las fuerzas aliadas tuvieron que tomar decisiones difíciles y cometer actos atroces. Uno de ellos fue el bombardeo de Hamburgo. Para algunos, lo ocurrido en la ciudad alemana fue un crimen de guerra. La incursión buscaba quebrar la moral alemana, y lo logró. Hospitales, escuelas e iglesias ardieron. Más de 5.000 edificios quedaron completamente destruidos, y más de 100.000 personas se quedaron sin hogar, quienes, una vez terminó el bombardeo, tuvieron que empezar a atender a casi 5.000 heridos y a enterrar a 1.500 muertos. Pero aquello fue solo el comienzo de la Operación Gomorra. Para otros, el episodio evocó el pasaje bíblico de Génesis 19, 24 a 25. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, a todos sus habitantes y hasta la vegetación de la tierra. La operación fue un éxito militar, pero a un costo inconmensurable. Decenas de miles de civiles perdieron la vida a consecuencia de los bombardeos sobre Hamburgo, que pasarían a la historia con el nombre de Operación Gomorra. Entre las 9:45 de la noche y las 11 de la noche del 24 de julio de 1943, despegaron 814 bombarderos británicos desde aeródromos situados en los condados de Lincoln, Cambridge y York. Partieron hacia Alemania 347 Avro Lancasters, 246 Handley Page Halifaxes, 125 Short Sterlings, 85 Wellingtons y 11 Mosquitos. Su misión era clara: desatar el infierno sobre la ciudad de Hamburgo. En Ostende, Bélgica, una estación alemana informó contactos cerca de la costa este del Reino Unido. Otra estación de radar nazi, ubicada 125 millas más al norte en la isla de Terschelling, avisó de que un gran número de aeronaves había despegado de bases de la Royal Air Force. La información llegó con rapidez al centro de mando de la defensa de la Luftwaffe, instalado bajo tierra en la ciudad de Stade. Desde allí, el Generaloberst Walter Schwab Edison ordenó la inmediata intervención de todas las unidades de cazas nocturnos que protegían las regiones occidentales del Reich. Sin embargo, los controladores de caza alemanes, entre los más avanzados del mundo, recibieron datos confusos. La vanguardia británica seguía volando hacia el sur, pero la retaguardia parecía crecer, como si el número de bombarderos se multiplicara cada segundo. La confusión no hizo sino aumentar. Ahora, los radares terrestres reportaban miles de contactos, y los pilotos de caza nocturna confirmaban esa información al observar las pantallas de los radares Liechtenstein a bordo de sus aviones. El general Schwab Edison, desesperado, empezó a exigir respuestas. Los controladores, bajo presión, trataron de obtener información precisa de las estaciones de radar, de los puestos de escucha y de los aviones de reconocimiento, pero fue en vano. Todos los datos coincidían en el desconcierto. En un momento, el enemigo estaba sobre Ámsterdam, al siguiente sobre Brujas, y luego de nuevo sobre el mar. Los pilotos alemanes estaban desorientados, sin saber qué hacer ni a dónde dirigirse. Solo había algo seguro: se acercaba una horda de aparatos británicos. La Royal Air Force había conseguido engañar a las defensas alemanas empleando por primera vez la tecnología secreta Window. Desarrollada en 1942 por la investigadora galesa Joan Curran, los británicos habían decidido mantenerla en secreto por miedo a que cayera en manos nazis. Sin embargo, un año más tarde era evidente que Alemania ya no estaba en condiciones de lanzar ataques de gran envergadura contra las ciudades británicas como en el pasado. Window era una tecnología eficaz y a la vez muy simple. Tiras de papel de aluminio
creaban la ilusión de grandes formaciones de falsos aviones, saturando las pantallas de radar con ecos fantasma. Las tripulaciones de los bombarderos arrojaban haces de tiras por las escotillas. Esos paquetes se dispersaban en el cielo y generaban lecturas falsas en los radares alemanes. Más tarde, pilotos germanos recordarían que detectaron blancos inexistentes y los persiguieron sin alcanzarlos jamás. Los bombarderos británicos habían logrado cruzar el Mar del Norte por separado para converger a 80 millas de la costa alemana, en un punto llamado Posición A, donde formaron una enorme flota. Después viraron hacia el sureste, pasando junto a las costas neerlandesa o danesa para evitar las concentraciones de defensas alemanas. Al mismo tiempo, 11 mosquitos atacaron las ciudades de Kiel, Bremen, Duisburgo y Leer para sembrar confusión. El grueso de los bombarderos penetró en Alemania desde el norte. Gracias a Window, la línea defensiva nazi había sido vulnerada y los aviones británicos tenían vía libre hacia Hamburgo. La ciudad fue elegida para iniciar la Operación Gomorra por varias razones. El estado de sus edificaciones la hacía especialmente vulnerable, con un gran número de construcciones de madera o con pobres materiales resistentes al fuego, características que la volvían excepcionalmente susceptible a las bombas incendiarias. Además, Hamburgo era la segunda ciudad más grande de Alemania y su industria naval la convertía en un objetivo prioritario. También albergaba otras dianas industriales de interés, como refinerías de petróleo, talleres de ingeniería eléctrica y fábricas de asbesto. Su ubicación geográfica, relativamente cercana a las bases de bombarderos en Gran Bretaña, ofrecía vuelos más cortos y menos exposición al fuego antiaéreo y a los cazas alemanes, y al estar cerca de la costa y de un gran río, resultaba más fácil de localizar por la noche. Durante 4 noches y 2 días, la Royal Air Force británica y la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos arrasarían la segunda urbe del Reich. Por entonces, el jefe de operaciones de bombardeo de la RAF, el mariscal del aire Arthur Harris, estaba dejando una huella profunda en la guerra. El primer bombardeo con 1000 aviones sobre la ciudad alemana de Colonia, conocido como Operación Millennium, había marcado un punto de inflexión para la RAF. Casi un año después, en marzo de 1943, los británicos lanzaron una campaña de 4 meses contra las ciudades industriales del Valle del Ruhr. La batalla del Ruhr fue un éxito. Muchas ciudades alemanas fueron atacadas sin que las tripulaciones británicas sufrieran pérdidas significativas. Tras el ataque al Ruhr, los altos mandos de la RAF concentraron sus esfuerzos en Hamburgo. Para julio de ese año, la capacidad de navegación de los bombarderos había mejorado gracias al sistema G y a la implantación del nuevo radar aerotransportado H-2S. Además, la Fuerza Aérea estadounidense se sumaría a la Operación Gomorra, para ejecutar bombardeos diurnos de precisión contra fábricas de motores aeronáuticos y astilleros de submarinos, en apoyo de la Marina aliada que combatía en el Atlántico. Todo estaba listo para atacar la ciudad, y los mandos aliados rebosaban optimismo. Pero los pilotos encargados de ejecutar la misión no subieron a sus aviones con la misma confianza. Aviadores como Bill McCrea, que volaba un Lancaster del Escuadrón 57, confesaban sentirse físicamente enfermos 10 minutos antes del despegue, preocupados por lo que iba a suceder, y su miedo, como el de muchos otros, estaba justificado. La ciudad que iban a atacar estaba fuertemente defendida con 54 baterías antiaéreas pesadas, 26 ligeras y 22 reflectores. Una torre de hormigón armado protegía el centro y el puerto con 16 cañones flak de 128 milímetros. Además, otros cañones de 128 milímetros y 48 piezas de 105 milímetros podían desplegarse rápidamente por ferrocarril, con barcazas de defensa armadas en el Elba. Muchos pilotos habían visto morir a sus camaradas en incursiones previas sobre Hamburgo. Algunos comandantes incluso consideraban que habría sido más seguro atacar otros objetivos. Pero Arthur Harris era un hombre duro
hecho para tiempos duros, y creía firmemente en la tecnología Window. Pensaba que había llegado la hora de bombardear la ciudad. Y no se equivocaba. La Royal Air Force no podría haber elegido una noche mejor para iniciar el ataque. Las condiciones de vuelo eran perfectas, la luz de la luna era débil, y la respuesta de la Luftwaffe, floja. Aunque en un momento llegaron a interferir las señales del sistema G, aquella noche todos los esfuerzos alemanes resultaron ineficaces. Durante el vuelo, 45 bombarderos tuvieron que regresar a sus bases por fallos mecánicos, pero aquello representaba solo el 6% de las unidades, dentro de lo esperado para una operación de esa magnitud. Apenas se toparon con unos pocos cazas nocturnos alemanes F-110, que fueron derribados por 2 Lancasters. Esa noche, la suerte se puso del lado británico. La RAF había previsto que un grupo de mosquitos atacara aeródromos de cazas nocturnos para distraerlos, pero por la niebla solo uno pudo despegar. Lejos de perjudicar, la ausencia de ese ataque contribuyó a la confusión en el puesto de mando de la Luftwaffe. A las 12:20 de la noche, los grupos de bombarderos se reunieron en la posición A y formaron 6 oleadas. La formación la encabezaban 6 Lancaster Pathfinder, cuya misión era identificar y marcar los objetivos del ataque. 20 minutos más tarde, los navegantes de esos aparatos detectaron la silueta de la costa alemana en sus radares H-2S y comenzaron a soltar los primeros marcadores de objetivo. Municiones incendiarias que se encendían a 300 metros de altura, iluminando el cielo nocturno de amarillo, visibles a varios kilómetros. Aquellos primeros marcadores señalaban la ruta correcta que debía seguir el resto del grupo. Al verlos, los pilotos apretaron las formaciones. Mientras tanto, los Pathfinder Baccarat del grupo principal siguieron dejando marcas para guiar a los demás. Pero no solo los bombarderos británicos fueron atraídos por los destellos en la noche. Un bombardero alemán Dornier Do 217 derribó a un Halifax perteneciente a la quinta oleada. Pero otro avión británico lo abatió a él acto seguido. Eso no impidió que los bombarderos hicieran su viraje final sobre la aldea de Kellinghusen, a 27 millas de Hamburgo. Al sobrevolarla, algunos aparatos comenzaron a arrojar octavillas de propaganda y 6 Wellingtons se separaron del grupo principal para lanzar minas navales en la desembocadura del Elba. El castigo a Alemania llegaba desde el cielo. Faltaban 7 minutos para que el fuego cayera sobre la ciudad. Un poco antes, a las 12:33 de la noche, sonó por primera vez la sirena de alarma aérea en Hamburgo. El secretario de Estado emitió un mensaje urgente por radio, advirtiendo de que un gran número de aviones se dirigía a la ciudad para bombardearla, e insistió en que toda la población se pusiera a cubierto de inmediato. Luego se apagaron todas las luces exteriores. Solo el cielo quedaba barrido por la potencia de los reflectores antiaéreos. Pero tras varios meses de falsas alarmas, muchos prefirieron quedarse en la cama. Algunos contarían después que les parecía ridículo permanecer en alerta constante cuando nunca pasaba nada. Otros declararon que no buscaron refugio porque les parecía una tontería perder una noche de sueño tranquila ante la amenaza de un ataque que probablemente no se produciría. Aún así, algunos trabajadores civiles acudieron a sus puestos y otros llevaron a sus familias a los refugios. Esas personas pudieron observar cómo el cielo se encendía de repente con bengalas amarillas y detrás escuchar el zumbido de motores que se aproximaban. Luego, vieron caer bombas de señalización rojas y verdes que emitían una luz tan intensa que se podía leer sin dificultad. Aquellas luces no eran otra cosa que las bengalas lanzadas por los Pathfinder de la primera oleada. Primero, marcadores amarillos para que los demás aviones los siguieran. Después, rojos para señalar las zonas específicas donde se ubicaban los objetivos y, por último, verdes para confirmar que las bengalas rojas habían caído efectivamente en el lugar correcto. La jefatura de policía de Hamburgo registró los primeros ruidos de aviones sobre la ciudad a las 00:51. Fue entonces
cuando las baterías antiaéreas nazis comenzaron a disparar. Pero los cañones guiados por radar tenían las pantallas enloquecidas y no podían apuntar con precisión. Disparaban al azar siguiendo el sonido de los motores. Algunas baterías ni siquiera dispararon, resignadas a observar impotentes. Por su parte, los pilotos británicos estaban encantados. Para algunos, aquella fue la única noche de toda la guerra en la que pudieron ejecutar un bombardeo sin ser acosados por la artillería antiaérea enemiga. El objetivo principal del ataque era el centro de la ciudad y los astilleros al otro lado del río Elba, pero muchos Pathfinders tardaron en llegar. Los primeros marcadores empezaron a caer a las 00:51, aunque la mayor parte del escuadrón 83 no llegó hasta las 00:59, cuando muchos ya se habían apagado. Aún así, 151 Lancasters arribaron poco después de la 1 de la mañana. Quedaban encendidas 39 bengalas, sobre todo en la zona de los astilleros, bien señalizada. Otros marcadores cayeron al este y en el distrito de Altona. El centro de Hamburgo se libró, al menos durante esta primera incursión. Los pilotos veían el terreno con absoluta claridad, lo que les permitía identificar dónde habían caído las bengalas. La falta de resistencia de unas defensas alemanas totalmente desorganizadas les facilitó estabilizar los aviones y soltar las bombas. Algunos dirían después que les bastaron 20 segundos para colocarse y comenzar el ataque. A la 1:02 dio comienzo la andanada. Desde el norte, los Lancasters empezaron a lanzar bombas de alto explosivo, como las General Purpose de 1000 libras y las Blockbusters de 4000 libras, apodadas siniestramente Cookies, sobre las zonas este-noroeste de la ciudad como Hamm, Elbeck, Borfelder y las afueras de Hohenfelder. El objetivo era reventar tejados, puertas y ventanas, abrir cráteres en las calles y destruir tuberías y conducciones de agua para dificultar la extinción de los incendios posteriores. Los civiles en tierra oyeron las detonaciones y comprendieron demasiado tarde que esta vez no era una falsa alarma. Muchos no creían que su ciudad fuera a ser bombardeada y ahora corrían desesperados hacia los refugios. Se habían acostumbrado a mirar desde azoteas y balcones el espectáculo del fuego antiaéreo, rechazando ataques contra fábricas de la industria militar. Esa complacencia iba a costarles la vida. En esta ocasión, el fuego antiaéreo fue tan esporádico e ineficaz que varios pilotos británicos hicieron como si realizaran una pasada de entrenamiento antes de bombardear con precisión. Para engañar al enemigo, los alemanes se vieron obligados a encender bengalas en campos vacíos. La treta funcionó y confundió a algunos escuadrones. Otros aviones soltaron sus bombas demasiado pronto, provocando el fenómeno del creepback, que llevó a los aparatos siguientes a golpear el mismo punto. Aun con estas dificultades, la mayor parte de las bombas cayó sobre Altona y el distrito de Eimsbüttel. El bombardeo duró apenas unos minutos, pero dejó el terreno listo para la tercera oleada. Una tercera oleada, esta vez compuesta por Halifax y Lancasters, empezó a lanzar bombas incendiarias de magnesio, fósforo blanco y un napalm primitivo. Las zonas de Hamm, Bamberg y Wandsbek, con abundantes edificios de madera o estructuras mixtas, se incendiaron en múltiples focos que dañaron gravemente la infraestructura de la ciudad. Hamburgo contaba con 40.000 bomberos preparados para combatir las llamas, pero los británicos sabían que intentarían sofocarlas, así que enviaron una cuarta oleada que volvió a soltar bombas explosivas sobre áreas parcialmente destruidas para derribar muros debilitados y avivar los fuegos. Después, continuaron con incendiarias para asegurarse de que el incendio no pudiera contenerse. Un humo denso se elevó hacia el cielo y desorientó a los pilotos británicos. Por ello, cuando la quinta oleada comenzó a bombardear para mantener vivo el fuego, muchas bombas cayeron sobre barrios residenciales colindantes, como Wandsbek, Marienthal y parte de Eimsbüttel. Muchos soldados alemanes veían desde sus posiciones cómo eran bombardeadas las calles donde vivían sus familias. Otros contemplaban incrédulos cómo sus casas ardían con sus esposas e hijos aún dentro.
Su única esperanza era que hubieran logrado refugiarse en los sótanos. Entretanto, los cazas nocturnos germanos brillaban por su ausencia. Solo unos pocos merodeaban cerca de la formación británica, desorientados y demasiado asustados para atacar. La defensa antiaérea tampoco fue más efectiva. La Luftwaffe disparó 50.000 proyectiles y apenas consiguió abatir 3 bombarderos británicos. Un final trágico para sus tripulaciones, sí, pero un número tan bajo que llenó de júbilo al alto mando de la Royal Air Force. En tierra, los incendios empezaron a fusionarse y provocaron fenómenos meteorológicos inusuales. Fuertes vientos empujaban a los residentes que intentaban huir hacia las calles. El aire caliente ascendía a la atmósfera, se enfriaba y condensaba para caer en forma de lluvia negra que cubría toda la ciudad. Al menos no hubo tormenta de fuego, por ahora. Los aviones siguieron bombardeando sin oposición, y el sexto grupo se centró en corregir la puntería y en soltar bombas de retardo sin ser molestado, que estallarían mientras bomberos y rescatistas acudían a socorrer a los civiles de Hamburgo. A la 1:50 de la mañana, los aviones cesaron el bombardeo. Les había bastado 48 minutos para arrojar 2.300 toneladas de explosivos y desatar el infierno sobre Hamburgo. Un nuevo récord. Solo entonces, una vez terminado el ataque, los cazas alemanes entraron en acción. Sin Window en la ruta de regreso, los radares germanos volvieron a funcionar y los británicos perdieron otros 6 aviones, una cifra que representaba la mitad de las pérdidas totales. Aún así, no impidió que el retorno a casa continuara. A las 4 de la mañana, los bombarderos empezaron a tomar tierra en suelo inglés, donde las tripulaciones fueron recibidas con un desayuno abundante, con todos los huevos y el bacon que quisieran. Luego se fueron a dormir. Su moral estaba por las nubes gracias al enorme éxito que acababan de lograr. Pero mientras los pilotos británicos descansaban, Hamburgo ardía. Los sistemas de suministro de agua y gas estaban destruidos, y el centro de control de la defensa aérea también había sido alcanzado durante el bombardeo, lo que obligó a evacuarlo. Poco después, sonaron sirenas para declarar el fin del ataque, pero algunos temían que aquel bombardeo fuera solo el preludio de algo mayor. Karl Kaufmann, el gobernador nazi de la ciudad, estaba entre quienes temían que los británicos regresaran la noche siguiente para rematar el trabajo. Por ello declaró el estado de emergencia y movilizó a las SS y a la Gestapo para que los bomberos se concentraran en los puntos de mayor riesgo. Pese a los esfuerzos, muchas casas siguieron ardiendo durante semanas debido a los depósitos de carbón. Decenas de miles de edificios resultaron dañados. Barrios enteros quedaron arrasados. La central telefónica se incendió y los escombros bloquearon el paso de los camiones de bomberos por las calles. Algunas bombas cayeron sobre los astilleros Blohm and Voss, donde 3 submarinos fueron destruidos. El número de muertos se estimó en 1.500. Decenas de miles más perdieron sus hogares y buscaron refugio desesperadamente. Algunos quisieron huir de la ciudad, pero Kaufmann prohibió a los ciudadanos marcharse por temor a que difundieran información sobre lo ocurrido. Aún no lo sabía, pero sus decisiones tendrían pronto consecuencias fatales.